Buenas tardes, bienvenidos a todos, todas y todes al Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea en el año número 26. Eh, Durante el transcurso del Congreso tendrán la oportunidad de ver y observar a varios expertos en literatura mexicana y les invitamos a conectarse en todo el día de hoy, de la 1 hasta las 7 es la última mesa, para contarse por medio de nuestros canales en YouTube y en Facebook, obviamente. Eh, me llamo Sarah Potter, soy de la Universidad de Texas en El Paso y quisiera comenzar agradeciendo primero a los ponentes de esta primera mesa de hoy, también a mis colegas en la Universidad de Texas en El Paso, en el Departamento de Letras y Lingüísticas, los co-jefes del departamento, la doctora Jane Evans y el doctor Laurie Martin, eh, y luego mis codirectores y los otros miembros de la revista y el Congreso que llevaron a cabo todo esto con un servidor que no funciona de UTEP, entonces ha provocado un montón de complicaciones, hablando de complicaciones técnicas. Mis codirectores, Luis Arturo Ramos, Fernando García Núñez y tenemos el doctor Felipe Delgadillo y también nuestro editor en jefe, Bernardo Jauregui, y nuestro asistente graduado, Yoshimar Maceda. Quisiera comenzar con la primera mesa de hoy, que se trata de cómo ha respondido teatro en México de modo súper actual a la crisis presente de COVID y a las situaciones provocadas por la pandemia. Nuestra primera ponente es la doctora Kirsten Negro y su ponencia se llama Positivo, Negativo o Me da igual. Las dramaturgas hablan sobre su teatro en la época de COVID. Muchas gracias. Mi intervención se basa en una encuesta que yo le hice a 8 dramaturgas mexicanas. Cuando el profesor Ramos me invitó a que organizara un panel sobre teatro, y le doy las gracias a Luis Arturo, 2 cosas se me ocurrieron de inmediato. El teatro y la pandemia, ya que aquel, y cito, ha sido una de las actividades más castigadas durante la pandemia, y aquí cito a un comentador de Proceso, de la revista Proceso. La segunda cosa que se me ocurrió fue que a las dramaturgas hay que darle voz en cuanto al tema, ya que aún antes del virus, tantas veces han sido ellas a las que menos se les escucha. Todas con las que me comuniqué estaban muy dispuestas a participar y se lo agradezco sobremanera. Así que gracias también a ellas. A Coral Aguirre de Monterrey, a Raquel Araujo de Mérida, a Perla de la Rosa de Ciudad Juárez, a Virginia Hernández de Ensenada, a Berta Iriart, Estela Leñero, Carmina Narro y Silvia Peláez, estas últimas todas de la Ciudad de México. Lo que sigue es una primera versión de una investigación que será más profunda y que también se hará después de esto. Por ahora les hago un compendio de algunas de las preguntas de la encuesta que más resonancia tuvieron. Para todas las entrevistadas, la pandemia ha detonado una crisis urgente, no solo para la producción de obras, sino también, y quizás más grave, para la sobrevivencia diaria. Aquí hago un paréntesis. Todas estas dramaturgas pues no están en penurias y tampoco no tienen nada de comer, ¿verdad? Pero en general, para el mundo teatral, realmente esto ha creado una crisis de sobrevivencia. Todas ellas comentaron que el confinamiento, que de hecho empezó el día 8 de marzo del año pasado, ya estamos por celebrar un año desde que se cerraron los teatros en México, esto ha sido agravado por 2 cosas. La perenne crisis económica de México y la nueva política cultural de López Obrador, con sus cortes a las artes, las que Berta Iriart ha clasificado de radicales. Ante tal situación y con una tasa altísima de desempleo para los y las trabajadoras de teatro, ha habido poco apoyo federal o estatal, aunque sí ha habido, aunque pocas veces, esfuerzos de ellos mismos, de los artistas teatrales,
por ayudar a sus colegas. Pongo como ejemplo el de Raquel Araujo y el Teatro de la Rendija, que abrieron, y cito, una página web para promover el trabajo de los grupos de creadores que aún antes, perdonen, las hojas me complicaron, para grupos de creadores y abrir temporadas de grupos que estaban programados en el plan original prepandémico, presentándolos de esta manera online. Es decir, no que seguir con la programación, pero poniendo en online con algunos fondos que tenía el Teatro de la Rendija. Gracias al FONCA, antes de morir el FONCA, ¿okay? Es decir, había un pequeño tesoro ahí. Silvia Peláez subraya que estamos en una época de improvisación, definitivamente, ¿verdad? De adaptación, de adaptabilidad, de la capacidad de transformarnos para sobrevivir y reinventarnos. Fin de cita. Así, la tecnología online también ha permitido recaudar fondos improvisando a través de organizaciones como GoFundMe. Y desde luego el Internet ha permitido una explosión de montajes virtuales, tantos que yo no logro verlos, se me olvida, de hecho, ¿verdad? En cuál día y cuál noche. Pero de todas maneras, explica Estela Leñero que al principio estos montajes virtuales son gratis, pero de algo hay que vivir y no siempre se puede, ni se debe regalar el teatro. Pero aún cobrando, la crisis económica no facilita la venta de boletos para cubrir los gastos de producción, algo que acaba de hablar el amigo Sotelo, ¿verdad? Y cuando se trata de un teatro de arte, como lo es para muchas de estas dramaturgas, no es fácil hacer que el público pague por verlo cuando hay tantas otras ofertas gratis o disponibles a bajo precio. Una y otra vez las entrevistadas recalcaron esta realidad económica y sus consecuencias para todos, no solamente todas, pero todos y todas los que se dedican a las artes escénicas y performativas. Sin embargo, la red ha sido de muchas maneras una salvación, porque ha permitido seguir ejerciéndose como teatreras. Todas las entrevistadas contestaron a mis preguntas sobre la virtualidad y no tan negativamente como yo me esperaba. Ninguna arguyó que sin lo presencial no hay teatro, aunque Perla de la Rosa sugirió que los lenguajes de lo presencial y de lo virtual sí son diferentes, que, y cito, el trabajo escénico en virtualidad propone un lenguaje nuevo, una disciplina distinta del teatro. Para Aguirre, para Coral, una de las ventajas del teatro digital, según ella, es la cámara, que es más sugerente y permite, y cito, evitar el realismo naturalista, condensar, metaforizar, trabajar con metonimias textuales y escénicas. Araujo hace eco de esta idea cuando anota que el teatro virtual ofrece para el teatro de arte, que es el tipo de teatro que ella hace, una posibilidad de apropiar lenguajes antes desconocidas que van más allá de una estética televisa. Pero cuando sí hay fines pecuniarios, cuando hay que ganar plata, por pequeños que sean, Carmina Narro anota que si el rating sube, eres un genio. Baja, es un pendejo. Fuera del uso del Internet con fines performativas, muchas de las dramaturgas comentaron que la horizontalidad ha permitido abrir conexiones con otras latitudes distantes, muchas de ellas, y así ampliar el horizonte de comunicación entre las teatreras. Esto a su vez ha resultado en más colaboración y más solidaridad femenina. Como subraya Iriart, hay más reflexiones grupales
y también más talleres sobre temas de mujeres. Añade a esto Araujo que el Internet ha permitido crear asociaciones y redes vía Zoom, famoso Zoom. Aunque todo esto ha sido disponible antes de la pandemia, son cosas nuevas, la urgencia del COVID y de no sentirse solas o aisladas ha hecho que se aproveche hasta lo máximo esta virtualidad. Leñero la ve como una plataforma de vida que ha permitido que las hacedoras de teatro conversen, que hablen, que se comuniquen entre sí. Y según ella, y cito, esto es lo que más se ha ampliado. Una pregunta que bastante interés provocó era si la pandemia ofrecía la posibilidad de una democratización del teatro mexicano. Cuando planteé esto, yo tenía en mente la horizontalidad de la red. Otra pregunta aliada a esa que hice era si sería posible este tipo de democratización dadas las estructuras sociopolíticas y económicas tan verticales que dominan en México. Ni una de las dramaturgas pensó que tal horizontalidad fuera posible. En cuanto a la red, como me hizo recordar Virginia Hernández, pues no llega a todo pueblo mexicano. O sea, la red no es tan democrática si no tienes los recursos o si tampoco tienes el saber para usarlo, que es un problema para muchas personas. También se insistió en que una democratización del teatro y de todo arte en México necesita de una política cultural que vea el arte, incluyendo el teatro, como esencial al bienestar y sobrevivencia del pueblo mexicano. Otra barrera que se señaló a este tipo de democratización está dentro del teatro mismo, en su carácter elitista y sus formas tan a veces alienantes. En cuanto a mujeres, hablando de mujeres específicamente, Leñero puntualizó que hasta ahora no se ha, y cito, erradicado la inequidad ni la invisibilidad de la mujer dentro del mundo teatral. Fin de cita. Todavía queda mucho por hacer dentro de ese mundo teatral. Aunque no todas las entrevistadas se autodefinan como feministas, todas sí apuntaron a la necesidad de un teatro dentro de esta pandemia que se abra a las problemáticas de género, especialmente del abuso contra la mujer. Las estadísticas señalan que este abuso ha ido en aumento durante la pandemia. Y hay, como dice Narro, que poner la misoginia y el machismo sobre la mesa en el escenario, en la poesía o la danza. Pero según Iriart, aunque el abuso, el maltrato, los feminicidios están por las nubes, al gobierno actual no le preocupan estos hechos. No hay campañas, no hay apoyos, ni siquiera hay oídos para recibir las denuncias. Y se pregunta, Berta, ¿cómo hacer un teatro de mayor alcance en estas condiciones? Difícil, quizás, pero no imposible, como lo sugieren las entrevistadas. En su teatro, Leñero ahora está enfocándose en mujeres que han roto el círculo, no plantear el problema, sino hablar de mujeres y entrevistar y hacer teatro con mujeres que han roto este círculo de violencia y que ahora deciden su propio destino. Aguirre ve que la virtualidad ha cerrado las distancias entre grupos de personas que ahora, y le cito, han girado hacia el teatro como una posibilidad de comunicación más experta en términos de justicia social y de derechos humanos. Fin de cita. Hernández ve en la pandemia una oportunidad para el teatro que ya, y cito, puede ser material sensible que empuje a reflexionar, pensar, discutir, proponer y en acto continuo a encontrar soluciones a las problemáticas de las mujeres y de las niñas. A fin de cita. Araujo, perdonen, sueña con un teatro post-pandémico que será
de pequeñas comunidades, rizomático, amable y cuidadoso. Ese teatro pospandémico será verde y será mujer. Y con un optimismo que inspira, Silvia Peláez conserva su, y cito, esperanza para contar historias desde la escritura dramática y vincularse en experiencias artísticas que solo las artes escénicas pueden dar. Muchas gracias. Sara. No sabía. Felicidades al autor de Negro. Entonces pasamos al próximo ponente. Y tenemos con nosotros el profesor César Antonio Sotelo de la Universidad... perdón, me tasaste un poco en el programa. Tenemos con nosotros el doctor José Ramón Alcántara Mejía de la Universidad Iberoamericana. Y su título, su ponencia se titula Panoptismo del Teatro Mexicano en tiempos de COVID-19. Por favor. Por aquí quitarse el mute. No se escucha. Oh, no. No te escuchas, José Ramón. Tienes que... Ahí estás. Ahí es. Ahí, ¿ya me escuchan? Ok, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿verdad? Bueno, voy a seguir en la línea de Kirsten. Yo no entrevisté a críticos literarios, yo me voy a enfocar, perdón, a críticos teatrales, me voy a enfocar en la crítica y por supuesto no voy a reseñar toda la crítica que hubo porque no habría el tiempo, pero voy a reaccionar a ella. Cuando vi la primera función de teatro mexicano en Zoom, pocas semanas después del inicio de la pandemia y de lo que sería su largo confinamiento, donde se cerraron, por supuesto, todos los teatros, ¿no? Vi aquella primera función, que era de una alumna de Edith Ibarra, que me había invitado a que presentara, viera su obra en el Teatro Helénico. Y entonces, cuando yo la vi, ¿no? La obra es magnífica, pero cuando vi el montaje por Zoom, ¿no? Me dio una tremenda tristeza, ¿no? Que me trajo a la mente la imagen del panóptico, que ustedes recuerdan, se encuentra en Vigilar y Castigar de Foucault, y en particular una frase que él menciona. Ustedes saben que el capítulo comienza hablando del confinamiento que provocó la peste en el siglo XVII. Pero él después aborda el asunto del panóptico en las prisiones y él, cito esta frase de él que me tocó mucho. Dice, cito, por el efecto de la contraluz se pueden percibir las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. En ese momento la metáfora se invirtió para mí y la pantalla de la computadora con sus múltiples celdas con actores encerrados me resultaron las celdas del panóptico. Sé que es injusto comenzar mi intervención con esta imagen porque los creadores y creadoras escénicas realmente han hecho un titánico esfuerzo por mantener vivo el teatro en México en estos tiempos de confinamiento, quizá como todo el mundo, cuando menos mantener viva la idea del teatro, aunque con resultados muy desiguales, según la experiencia en los medios digitales, visuales y los recursos que cada equipo ha tenido. Ha habido esfuerzos notables
y otros francamente pueriles. Pero me pregunto, ¿hemos visto algo que se asemeje siquiera a la experiencia teatral? Quizá alguien pueda responder a esta pregunta, pero yo no. Por tanto, yo quiero dirigirme a aquellos que intentaron responderse esa pregunta, porque poco después de que los experimentos iniciaron, dos reconocidos críticos mexicanos entraron en una breve discusión. Fernando de Ita comentó después de ver uno de los espectáculos teatrales en forma digital, cito, me parece extraordinario que la gente de teatro quiera hacer teatro de otro modo, porque en su afán de que el teatro no decline con la pandemia, que tiene cerrados los teatros, hay que hacer algo, teatro sin teatro, es decir, teatro a solas frente a la computadora. Por supuesto, fue una expresión fuerte que causó inmediatamente en los medios una reacción poderosa, y uno de los que reaccionó fue otro crítico, Rodolfo Obregón, comentando que en la pandemia, cito, aparece la maldita manía de hacer teatro sin detenerse a reflexionar mínimamente para qué y cómo. Y añadió, como para echarle leña al fuego, que la única manera de hacer teatro es modificando los conceptos que se tienen sobre él. Bien, la polémica se extendió con otros participantes por otros medios y en otros lugares, y no dudo que eso ocurrió en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Mientras yo algunas veces, debo confesarlo, ¿no? Me metía a la televisión, veía la infinita variedad de experimentos que se generaron, porque eso sí, no nos quedamos cortos con espectáculos, ¿no? Pero yo esperaba ver algo como, por ejemplo, lo que vi hace muchos años y que ustedes recuerdan, el montaje que hizo Peter Brook de Marat-Sade para el cine, ¿no? Y que es una representación teatral filmada, ¿no? Y en ningún momento pretende ser teatro, ¿no? Desde el principio es una película, ¿no? Y por más que busqué, no había un esfuerzo que intentara mostrar el teatro de una manera diferente de acuerdo al medio en que se encontraba. La diferencia era en que las versiones digitales de teatro que pude ver pretendían que lo que mostraban era teatro, o al menos una forma de teatro. Algunos espectáculos que contaron con los recursos escénicos y tecnológicos suficientes, como aquellos subsidiados por la UNAM o por el Estado, ¿no? Realizaron cosas bien orquestadas, muy bien montadas, ¿no? Pero yo seguía a preguntarme, pues sí, pero es teatro, ¿no? Debo aclarar que había cosas que a mí me parecieron que se acercaban mucho al teatro, y eso eran las lecturas dramatizadas, ¿no? Porque, como todos sabemos, las lecturas dramatizadas no pretenden ser teatro, ¿no? Y algunas de ellas se montaron en el canal de la UNAM, ¿no? Yo recuerdo haber visto la lectura de una obra de Bárbara Colio sobre Yoko Ono, ¿no? Y el montaje fue extraordinario, pues porque tenías a la actriz leyendo el texto, como se hace en las lecturas dramatizadas, y Bárbara Colio, ¿no? Se interrumpía de vez en cuando y Bárbara Colio empezaba a comentar, cada una no en una pantalla diferente, sino en el mismo espacio, con la distancia apropiada, pero las dos como dialogando y participando. Y eso me pareció muy interesante. Más adelante voy a comentar, ¿no? En cualquier caso, la discusión en torno al teatro
generó algunas reflexiones importantes. Por una parte, se replantearon de diferentes maneras las preguntas de Obregón. ¿Hacer teatro para qué y cómo? Y su corolario de que el teatro ha sobrevivido modificando constantemente los conceptos que se tienen sobre él. No hay espacio para reflexionar sobre estas múltiples discusiones, ¿no? Pero ciertamente, como Obregón había señalado, el teatro como arte viva ha cambiado con el tiempo. Pero hay ciertas constantes, ¿no? Y esa es mi propia reflexión, que han sido indispensables. La interacción entre el público y los actores, lo que Dubati ha llamado el convivio. Incidentalmente, Dubati quería meter otra palabra que era el tecnovivio, pero creo que ni él mismo creía en el significado de esa palabra, ¿no? Nosotros entendemos que para los actores, por supuesto, el teatro ha sido importantísimo en su formación. Y yo recuerdo en diferentes programas de televisión, cuando han entrevistado actores de cine, ¿no? Constantemente dicen, sí, pero lo que me mantiene vivo es participar en una obra de teatro, ¿no? Eso es lo que verdaderamente significa para mí como actor, ¿no? Durante la pandemia, la mayor frustración expresada por el gremio teatral mexicano, y creo que Kristen ha mencionado algo de eso, ¿no? Y de lo cual han dado amplio testimonio los medios, aparte de la crisis económica que ha significado para ellos, ha sido la experiencia virtual como un pobre sustituto de la experiencia en vivo, ¿no? Y esto viene constantemente del lado de los actores. Sí tienen que vivir de algo, ¿no? Pero no es lo que ellos han preferido. En cuanto al público, curiosamente, el consenso parece ser que es cuestión de gustos. A algunos les gusta y a otros no les gusta nada, como a mí. Hay quienes encuentran la teatralidad en un espectáculo virtual satisfactoria. Otros que nomás no la pueden tolerar, ¿no? Entonces, habemos quienes anhelamos nuevamente entrar en contacto directo con eso que llamamos teatro, que es sinónimo de vivo, experiencial en carne propia, por el contacto visual directo con el espectáculo, con los actores y sobre todo, algo que señala de Ita en alguna de las crónicas que escribió, la libertad de poder dirigir la mirada a donde yo quiera como espectador y no que esté atrapada por una cámara o por un director de los medios. Esto no significa que no haya otras formas válidas derivadas del teatro, incluyendo la experiencia digital, y puede que sea legítimo llamarlas teatrales, aunque esto estaría sujeto a discusión. Yo prefiero llamarlos artefactos parateatrales, derivados pero diferentes del teatro. Pero lo más importante es considerar que la discusión no es tanto sobre lo que es el teatro o no, sino sobre lo que significa para el teatro y los teatreros el espacio temporal abierto por el confinamiento provocado por el virus, ¿no? Y a esto el director Rubén Ortiz escribe un interesante artículo que se llama Carta abierta para los actores sin empleo, ¿no? En un artículo del 18 de enero de este año, ¿no? Comenta, cito, muchas actrices y actores que, más allá de discusiones bizantinas acerca de si hacer teatro en línea es o no es, a mí en lo personal me apetece más dejar volando la encrucijada hamletiana, ni es ni no es. Decidieron soberanamente detenerlo todo, sin prejuicios, sin queja, simplemente
porque no hayan en este momento su momento, ¿no? En otras palabras, se resistieron a convertirse en actores encarcelados como dentro de un panóptico, dejándose ver por las minúsculas ventanas digitales sin contacto real con un público real y sus colegas, sin una presencia real como actores y actrices. Y aquí viene lo importante que quiero subrayar. En lugar de ello, ¿no? Algunos y algunas se dedicaron a hacer presente el teatro en medio de su ausencia por medio de seminarios en línea, abordando los más diversos temas. Esta reflexión de creadores accesible a quien así lo deseara, porque eran conversaciones abiertas para todos, ha sido un acontecimiento verdaderamente inédito, ¿no? Generando un cúmulo de ideas que bien podría llamarse teatro de ideas, ¿no? Ha sido significativo que algunos de estos ejercicios hayan tenido como propósito reflexionar sobre lo que ahora es realmente importante. ¿Qué tipo de teatro debemos hacer ahora en México y para qué? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Qué nos está enseñando esta pandemia para cambiar la manera en que hacemos teatro? Pues el teatro, como lo augura Ortiz, inevitablemente regresará a sus espacios legítimos. La cuestión es si seguirá en el camino equívoco de pretender ser otra cosa. Un equívoco que todos sabemos comenzó con el auge del cinematógrafo y que ha continuado conforme las tecnologías toman cada vez más control de los escenarios, queriendo sobrevivir como en competencia con otros medios, en vez de afirmar su identidad propia, ¿no? Avanzando, sí, con los tiempos, pero sin renunciar a aquello que lo hace una experiencia única en ambos lados del espacio escénico. Y todas estas reflexiones que hablaban sobre lo que debemos hacer es dejar de competir con la tecnología, ¿no? Y empezar a recuperar, ¿no?, lo que verdaderamente es la esencia del teatro. Y Ortiz daba, por ejemplo, ¿no?, el actor que hizo la obra de Grotowski, El Príncipe Inconstante, según lo recuerdan, hay un corto importantísimo sobre el montaje que realizó, y él señalaba, ya no volvimos a saber de él hasta mucho tiempo después, ¿no? 20 años después. Y cuando le preguntaron, ¿y qué has hecho en estos 20 años que no has hecho teatro? Él dijo, reflexionar sobre teatro, estudiar teatro, ¿no? Profundizar en el significado del teatro y transformar lo que yo entiendo de teatro, ¿no?, para presentar una cosa absolutamente nueva. Y yo creo que estos tiempos de pandemia son precisamente para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que hablamos de teatro, lo que más me choca, no como actriz, pero como profesora, que es también una actividad performativa, esa falta de comunicación sin poder ver las caras o escuchar una risa, una inhalación, que sí nos bloquea mucho, nos transforma la forma de interactuar, aunque sea de modo educativo o teatral o las dos cosas. Pasamos a la última ponencia de esa primera mesa. Estamos con el profesor César Antonio Sotelo de la Universidad Autónoma de Chihuahua y su ponencia se titula ¿Es posible hacer teatro sin la presencialidad? Pandemia, confinamiento y la revisión de los fundamentos esenciales del espectáculo teatral. Maestro, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de mesa, Sara, y a quienes nos estén escuchando por los medios digitales. Agradezco esta invitación a esta mesa. Es un honor para mí y estoy muy complacido porque, bueno, hace 26 años ya que estuve cuando inició este congreso, cuando los grandes amigos Luis Arturo Ramos y Fernando García Núñez, entrañable amigo, maestro, iniciaron con este congreso. Entonces, seguir todavía aquí para mí realmente es un privilegio. Muchas gracias. Y sobre todo que me invitan a hablar de teatro, porque yo empecé haciendo crítica teatral y empecé trabajando sobre teatro y luego ya precisamente ante el poco éxito que tiene el teatro en la crítica literaria, me tuve que ir hacia la narrativa. Y entonces hace muchos años ya que trabajo narrativa y que vengo al Congreso con textos de narrativa, cosa que algunos teatreros no me han perdonado, pero bueno, sigo en el teatro, pero ahora hago teatro. Ahora hago teatro y por eso estoy aquí. Y definitivamente estoy de acuerdo con mis compañeros, pues ya no lo voy a repetir, esta pandemia ha generado cambios en todos los ámbitos de la vida y el teatro es uno de los más afectados, no solo en México, en todo el mundo. Es un estado tan alarmante que todo lo que estuve investigando cuando me dieron el tema de la mesa, algunos llegan a pensar que estamos ante la muerte del teatro. ¿Por qué? Sobre todo, y es por lo que en lo que me enfoqué yo también, en mi experiencia, sobre todo porque nos falta ese pilar fundamental de lo que ha sido siempre el espectáculo dramático, que es la presencia del público en el espacio de la representación. Así que ese trabajo intenta reflexionar sobre la necesidad de buscar un proceso creativo nuevo para el teatro que involucre dramaturgia y puesta en escena y analizar la posibilidad de lograr un espectáculo dramático sin el elemento de la presencialidad del público. La reflexión, amén del sustento teórico, parte de la experiencia personal mía, como dramaturgo y director también y fundador de la compañía teatral Escena 614, que estamos afincados en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, y nos dedicamos a hacer teatro básicamente dirigido a público estudiantil, universitario y de bachillerato. Y más que, sobre todo, es una reflexión y trae muchas preguntas que quisiera compartir con quien quiera, con ustedes, los compañeros de los nosotros, porque esta es una situación complicada para el teatro, como ya lo he señalado. Empiezo con unas consideraciones básicas para mí del problema. Primero, la complejidad del proceso creador teatral, que se refiere a las relaciones entre los diferentes creadores que involucran el teatro. El fenómeno teatral requiere de la interacción de varios elementos que involucran a diferentes creadores. Texto dramático, que es la creación del dramaturgo, puesta en escena, que es creación del director, la interpretación del texto dramático, en cuanto a los personajes concierne, que es creación de los actores, diseño del espacio escénico, que es creación de escenógrafos, utileros, iluminadores, técnicos de sonido, y el público, que ahí es un proceso de recreación individual de los espectadores. La relación es compleja y de ella depende que se alcance el objetivo de todo espectáculo teatral. A lo largo de la historia del teatro, ya lo señalaba José Ramón y Kristen, ha variado mucho la relación que existe entre cada uno de estos elementos y su importancia. Recordemos que por siglos el director de escena no existía, ni siquiera era importante, no tenía ningún peso. En la actualidad, por ejemplo, se cuestiona mucho la importancia del dramaturgo. Incluso la tradicional perspectiva del texto dramático como producto de la creación individual, ya hay creaciones de textos colectivos, ¿no? Incluso la evolución contemporánea del teatro llega a minimizar la relevancia del texto dramático en sí. Pero en toda esta relación, en toda esta evolución, la relación con el espectador y su presencialidad ha permanecido como condición necesaria para la existencia del teatro. Segundo punto, importancia de las relaciones entre espectador, actor, personaje. La presencialidad como elemento fundamental en el proceso comunicativo del teatro. La identificación del actor con el personaje y del espectador con el actor-personaje es necesaria para establecer la ilusión y la ficción, pero al mismo tiempo es frágil y se ve amenazada por la ruptura y la denegación. La distancia crítica, provocada por las rupturas estéticas de la actuación o por un mecanismo ideológico, es el corolario necesario de la fusión de los tres puntos de vista. Y en eso me estoy basando en Pavís. La relación entre público y representación es sintomática de lo que la puesta en escena espera del acto teatral. Sumisión, crítica, entretenimiento. La definición mínima del teatro está completamente contenida
en lo que nos dice Grotowski, lo que sucede entre espectador y actor. Todo lo demás es suplementario. Tercer punto, la relación escena-sala. La relación entre sala y escena siempre la de una confrontación, ya sea reconciliatoria, cuando hay una identificación global con la escena, o que divida profundamente al público. Por ello, la disposición relativa del público y de la zona de la representación va a influir en la transmisión y recepción del espectáculo. Escena y sala mantienen relaciones psicológicas y sociales que reflejan la finalidad del espectáculo. ¿Cuáles serían? Identificación, como ocurre en la escena italiana. Todo espectador se identifica con la ficción y se proyecta en ella. La escena reproduce la estructura del público para que se entreguen al trabajo de los actores ilusionistas. Otra forma, la distancia crítica de la escena brechtiana, que hace más profunda la distancia entre la sala y la escena. Impide que se desplace el interés de la sala hacia la escena, porque lo que busca es provocar una distancia crítica y dividir al público con respecto a la obra. La relación escena-sala de esta manera nos indica cómo el teatro puede influir sobre el público y lo que ese mismo público puede realizar en cuanto a su propia realidad social y las representaciones que se hace de esta misma realidad. Y luego, la modificación de la relación ficción-realidad. ¿Por qué? Porque cada proyecto teatral en la actualidad puede construir su propio espacio escénico. Se ha buscado modificar la relación entre la zona de representación, la ficción, y la sala, realidad, para de esa manera cuestionar la seguridad del espacio desde donde se observa sin estar implicado, que es la función, que es lo que hacemos nosotros como público. Pero el espectador siempre va a intuir la separación entre su mundo y el universo ficticio. Así, la distancia estética entre escena y sala se mantiene como característica fundamental de la representación teatral, aunque cambien, aunque se busque estas modificaciones. Lo que va a variar es el proyecto, si queremos reducir o aumentar la distancia, la forma en que la recepción determina la comprensión del espectáculo, pero no afecta a la presencia del público. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hacia una nueva relación escena-espectador ante la ausencia de teatro. Este es el punto. En ausencia de la presencialidad, ¿cómo se crea el pacto entre el espectador y el espectáculo teatral? ¿Cómo transmite el actor las emociones del texto dramático? Estas y otras preguntas relacionadas con el mismo tema, como se señalaba José Ramón, pues se han discutido en los últimos meses por gente en todo el mundo, por la gente de teatro de todo el mundo. Yo encontré muchísimas opiniones. Me gustaría compartir algunas que me dan mucho la atención porque son del Ecuador, que por lo que estuve viendo tienen mucho trabajo teatral. Y José Manners, director de escuelas y director artístico del Teatro Centro de Arte en Guayaquil, Ecuador, para él la importancia es la pervivencia del espectáculo teatral. Y por lo tanto, dice, la función debe continuar, como sea. Pero, al mismo tiempo, considera que lo digital es una opción de supervivencia muy válida, pero que no permite que se establezca ese intercambio de energía actor-espectador. No se llega a dar esa comunión tan necesaria que alimenta los sentidos, esa experiencia sin igual. Entonces es una forma de supervivencia, pero que no es lo mismo. Y si bien es verdad que, como señala Ramón Barranco, director también artístico de otro grupo de teatro en Guayaquil, esa magia del teatro no se puede retransmitir por una pantalla. La palabra teatro conlleva esa comunión entre los actores y el público. Pero también es cierto que ante la crisis generada por la pandemia, el teatro se enfrenta a la necesidad de reinventarse. Y en ese reinventarse tenemos que buscar un lenguaje y un medio que permita trabajar la relación entre distancia estética y sala ausente, para lograr la recepción adecuada que permita la comprensión del espectáculo. Mi quinto punto. El reto de la recepción del teatro en el confinamiento, Internet y las diferentes plataformas. ¿Estamos caminando hacia una nueva sensibilidad estética del espectador? No quisiera entrar en una discusión sin solución, como ya se ha señalado también. El debate entre teatro presencial y teatro digital, teatro en línea, teatro en streaming, o como se quiera denominar a esta nueva forma de representación teatral sin presencialidad del público, me parece en estos momentos carente de sentido. La realidad es que desde hace un año, y aparentemente
por algún tiempo más, por desgracia, la presencialidad no será posible en los teatros en el mundo, al menos como lo habíamos vivido. De modo que considero mejor intentar reflexionar sobre el problema central. Ante la ausencia del espectador en la sala, ¿cómo lograremos la recepción del espectáculo teatral de manera que se logre la transmisión de esa magia de que hablamos todos los que hacemos teatro? Y aquí me permito hablar desde mi experiencia como dramaturgo y director de una compañía no profesional de teatro que se enfoca principalmente a hacer teatro para un público estudiantil, aunque no exclusivamente. A la compañía Escena 614 de la ciudad de Chihuahua, la crisis y el confinamiento por la pandemia la sorprendió cuando iniciamos la gira de un proyecto que ya habíamos estrenado en el 2019 dirigido a estudiantes universitarios y de bachillerato. La representación en formato de lectura dramatizada de Antígona González de Sara Uribe. Eso fue una gran ventaja, por cierto, que fue la lectura dramatizada. Nuestra última función fue el primer miércoles de marzo del año pasado, en un escenario de cámara, invitados por un grupo muy específico, en la ciudad de Chihuahua. Las presentaciones proyectadas y pactadas, algunas de ellas ya con mucha antelación, para colegios y otros escenarios de la ciudad se suspendieron, por supuesto. Y por supuesto el desánimo se apoderó de todos los miembros de la compañía, incluyendo su director, o sea, yo. Ante esto buscamos una opción digital, una opción, la más cercana a la que pudiéramos, pues la digital. Hacer nuestra representación por una plataforma de streaming y de esa manera llevar el espectáculo a los estudiantes que llevaban sus cursos a distancia, tomando clases en sus hogares. El primer reto fue entender el mundo de la tecnología digital y cómo utilizarlo para montar una puesta en escena. Eso significó entender que nuestro intento de hacer una presentación en vivo a través de una plataforma era muy difícil. Por un lado, por los horarios de trabajo de cada uno de mis actores y del director. No vivimos de esto. Y también el de los posibles espectadores. Entonces, la opción que se buscó fue grabar la representación y luego transmitirla. Puestos a hacerlo, surgieron las limitantes. Cada actriz y cada actor desde su casa utilizarían el equipo del que dispusieran, lo cual fue motivo de fallas en el sonido, en la imagen, en la sincronización de la voz, etc. Por otro lado, controlar las variables del espacio en cada caso parecía fácil, pero no fue así. La iluminación variaba en cada caso, no era homogénea, pese al uso de un fondo blanco, que además no podemos utilizar los fondos de nuestra plataforma porque se veían bien artificiales, ¿no? Entonces, buscamos una pared en blanco cada quien en su casa, en su habitación, y está con un fondo blanco. El gran problema era a la hora de estar abriendo y cerrando micrófonos, los ruidos ambientales, y de hecho unos perros nos hicieron ahí un efecto que nos echó a perder la grabación y tuvo que volver a empezar nuevamente. Y lo mismo el manejo de los micrófonos. En conclusión, nos dimos cuenta que para hacer un producto presentable, diría José Ramón, que no se viera así de tiro muy mal, pues requeríamos de mínimo un estudio de grabación o algo más profesional. Pero cuestiones técnicas y de presupuesto aparte, mi preocupación principal siempre fue y lo sigue siendo: ¿lograríamos transmitir la emoción y el mensaje del texto dramático? En la última función, esa del 1 de marzo, que alcanzamos a dar, nunca la voy a olvidar porque el público lloró. Y eso fue algo impresionante. Toda la gente, era un público, era un teatro de cámara, eran 60 personas y estaban llorando. La obra les impactó realmente. Y mi pregunta, ese mismo patos trágico que tiene la obra de Sara, ¿estremecería a un espectador a través de un medio digital? Definitivamente sí, no lo puedo negar. La pandemia ha demostrado la importancia de la tecnología y los medios digitales en la vida de todas las sociedades, hoy en día. En los pasados meses, la economía, la política, las relaciones sociales se han fundamentado en todos ellos. La educación en México, a todos sus niveles, depende de la televisión, el internet y las plataformas digitales. Díganmelo a mí, que doy clases desde hace un año por medio de Google Meet y de otras plataformas. Pero ¿y la cultura y el arte? ¿Pueden suspender sus actividades hasta que se pueda establecer nuevamente la presencialidad en los museos, en las salas, en el cine? ¿Se tienen los recursos para hacer lo que hace la Royal Opera House
o lo que hace los grandes teatros del mundo, pues sí que graban sus representaciones, se lo pueden transmitir, pero ¿quién puede hacer eso, no? En el caso específico del teatro, las respuestas han variado en distintas partes del mundo. En México, la reapertura de los recintos teatrales con una limitada capacidad, pues no es rentable para los productores. Y en el caso del teatro universitario es impensable mientras no se regrese a las clases presenciales. O sea, mientras no haya clases presenciales, hacer una presentación en teatro aún con aforo limitado es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer los que nos dedicamos al teatro estudiantil? Más que con respuestas, vengo a esta mesa con preguntas. Las circunstancias me tomaron totalmente por sorpresa. Jamás pensé que en mi vida me fuese a tocar vivir una pandemia, ni que tendría que vivir en confinamiento. Separaba a mi familia y amigos, trabajando desde mi estudio, con miedo, ansiedad y muchas veces desesperación, como si fuera bolero mexicano. Y si como educador he podido continuar con mi labor, con ayuda de la tecnología, aunque como dice Sara, Sara Potter en estos momentos, a mí me hace falta ser maestro, para mí es ser también actor. Me hace falta ese contacto con el público, con mis estudiantes. Digo, pero aunque he podido seguir trabajando por plataforma, dando mis clases, como gente de teatro no he podido hacerlo mismo. Definitivamente no. Hicimos 2 grabaciones, se van a pasar a muchachos de bachillerato. Perdón, están llegando las preguntas. Se van a pasar a muchachos de bachillerato en su momento en clases hablando sobre teatro. Voy a pedir que me inviten a hablar sobre teatro y luego pasarles la grabación. Pero por mi experiencia como maestro, es muy difícil después de 1 hora en pantalla mantener la atención de los estudiantes. No lo sé. Esperemos que nos vaya bien. Ese es para volviendo a vacaciones de Semana Santa. Creo que no se debe simplemente, tengo varias consideraciones ya para terminar, perdónenme. Primero, creo que no se debe simplemente grabar la representación para presentarla por medios digitales. Eso sería como hacer un mal trabajo de cine, sobre todo si no se cuenta con los recursos técnicos que permitan un trabajo de calidad. Siempre se estará en desventaja frente a los documentales o videos o películas, expresiones que sí son concebidas para comunicar su sentido sin la presencialidad. Segundo, esto me lleva al punto de partida del teatro, el texto dramático. Para hacer un teatro sin público, y lo decía José Ramón, pues se debe también empezar a ver la creación de un texto con esa premisa. Como dramaturgo, cuando escribo, yo siempre estoy pensando en la representación y en la reacción del público a los diálogos, a la construcción, a la evolución de los personajes, a las situaciones. Creo que ahora se debe escribir o elaborar un texto dramático que entienda que debe transmitir sus sentidos sin apoyarse en la sala presencial, con una escena diferente y en la que el pacto teatral se fundamente en la ausencia y la distancia crítica, aunque sea más difícil de construir. Pienso en los textos con pocos personajes, por ejemplo, en esos momentos doy ideas al aire, o con interacción con el espectador, por ejemplo, un texto en donde el espectador virtual pudiera interactuar con la puesta en escena, con trabajo del público desde el espacio en que se encuentre, con tramas que puedan ser guiadas por el espectador virtual, que ya se ha hecho en teatro presencial, que los mismos espectadores digan qué final quieren o hacia dónde quieren que se vaya la trama, improvisación e interactividad, no lo sé, son propuestas que se me ocurren. Tercero, la importancia de la voz. Si algo ha puesto en relieve el uso de medios digitales, es que la voz es el principal instrumento de transmisión de emociones y sentimientos. Entonces, la representación y los textos mismos deben enfocarse a la gestualidad del rostro, pero siempre como apoyo al manejo de la voz y su proyección. Ausente la presencialidad, el espacio colectivo de la sala transformado en un lugar individual, el trabajo de los actores debe convencer al espectador virtual para establecer la complicidad que le permite entender el espectáculo teatral con su sentido de rito y ceremonia, como si estuviese en un recinto escénico. Cuarto y último, el ritmo y el tono. Captar la atención de un espectador digital es un grave problema. Se requiere de un texto dramático, no lo sé, ágil, que proponga retos al espectador, al receptor virtual, cambiar los tonos. He intentado revisar los fundamentos de la representación teatral, la presencialidad, sobre todo su importancia y sobre la relación entre sala, escena, espectador, para entender cómo hacer teatro ante la ausencia del público en una sala. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Se debe cambiar el enfoque con que nos hemos aproximado al fenómeno teatral? Sí. ¿Cómo hacerlo? Ay, sí, no lo sé todavía. Eso dependerá de los medios con que se cuente, del tipo de teatro que se haga.
Como trabajador del teatro estudiantil, los recursos son muy limitados, así que los cambios deben empezar a plantearse desde la base, desde la dramaturgia. Pensar en un teatro sin escena y sin sala que se pueda transmitir por medios digitales requiere de una nueva dramaturgia y de un trabajo de adaptación de los textos dramáticos pensados para la presencialidad. Un teatro innovador, interactivo, un texto dramático que haga posible la intervención del espectador digital son propuestas al aire. Tal vez no se necesiten cuando con el tiempo la sala vuelva a tener espectadores. O tal vez esta sea una nueva propuesta para quienes hacemos teatro estudiantil, una forma de llevar nuestro trabajo a más gente sin las limitantes de recursos y espacios que hoy en día tenemos. Gracias. Muchas gracias a todos en la mesa. Ha sido una reflexión una serie de reflexiones fascinantes y muy presentes sobre la actualidad del medio. Yo como aficionada de Marshall McLuhan sigo pensando en esta famosísima cita, el medio, ese mensaje, cómo el medio ha cambiado, transformado lo que nosotros hacemos o lo que ustedes hacen como directores, actores, profesores de teatro y nosotros todos como gente que presenta online, que dan congresos online, que enseñan online. Entonces, muchas gracias a todos por sus contribuciones y preguntas y examinaciones de nuestra realidad presente. Tenemos un montón de preguntas y tenemos unos 10 minutos para hay algunas que nos llegan desde el chat y otras que llegan desde Facebook, pues voy a ver si puedo llegar a todas. La primera pregunta, y yo creo que esa primera pregunta es para todos en la mesa. ¿Piensa que después de la pandemia, el teatro virtual será parte de la experiencia teatral de la nueva normalidad? Es decir, si llegó para quedarse. Doctor Negro, por favor. Pero hay que quitarse el mute, por favor. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que sí. Yo no veo que, y esto las dramaturgas, especialmente 2 o 3 de ellas están convencidas de que sí ha llegado para quedarse. Una también planteó que el teatro de sala va a tener que trabajar muy duro para que vuelva el público joven. Porque el público joven se está acostumbrando tanto a otro tipo de experiencia que es la virtualidad. Ya estaban ahí, pero ahora que ver un teatro virtual. Yo de hecho creo que sería un poco soñador pensar que va a desaparecer así. No, va a quedar. ¿En qué manera va a haber un diálogo entre los dos tipos? Lo que sea César y también Alcántara han señalado que es que la virtualidad tiene que buscar, el teatro virtual tiene que buscar su propio lenguaje. No puede ser simplemente el teatro transferido a la virtualidad. Entonces va a haber experimentos, va a haber una búsqueda bien fuerte de ver cómo hacer ese tipo de teatro. Estamos todavía muy al principio de este fenómeno y yo creo que no va a desaparecer. Esa es mi opinión. Sara, ¿me permites nada más muy brevemente? Y yo también considero que va a continuar. Y de hecho, desde mi experiencia y el tipo de público al que yo me dirijo, a mí me gusta esto. Creo que con el teatro en plataforma, con el teatro virtual, podemos llegar a más grupos de estudiantes. Efectivamente, Kirsten, tenemos que plantearlo de otra manera. Yo ya estoy pensando cómo hacerlo. Tenemos que buscar un lenguaje específico para un teatro virtual. Pero yo la ventaja que le estoy viendo, aunque en un principio me sentí abrumado y dije, esto ya se acabó, yo ya no voy a seguir haciendo teatro, la ventaja que le veo es precisamente que muchas veces nosotros tenemos problema para encontrar salas, para encontrar presupuestos para escenografía, para muchísimas cosas. Y a través de este medio, yo creo que podemos romper con eso, o nos va a servir más para llegar a más estudiantes y de alguna manera también, tiene razón Kirsten, para motivar más a los estudiantes
a convertirse en público teatral, aunque sea a través de la virtualidad, pero hace falta formar público teatral. Creo que México es lo principal que nos falta. Más que la crisis económica, más que muchas cosas. El problema que tenemos es que nos falta crear ese público para el teatro. Gracias. Bueno, yo coincido con ustedes en una cosa, ¿no? El teatro virtual llegó para quedarse, con lenguajes diferentes o como nosotros queramos llamarlo. Mi problema para mí es si podemos llamar a eso teatro, ¿no? Y yo pienso que es una forma de para teatro que es legítima, ¿no? Que se debe profundizar, trabajar, pero como otros muchos espectáculos que han surgido, pues deberían encontrar su propio camino, su propio lenguaje, su propia manera de hacer las cosas, y a algunos les gustará y a otros no, ¿no? Y esa es, en última instancia, lo que hará que el teatro virtual pues adquiera una posición en el campo de las artes junto con el teatro, no en sustitución. Ah, no, definitivamente no. Sí, no, para nada, no. Van a estar juntos, claro. Okay. Y de hecho sus respuestas me llevan muy bien como transición a la próxima pregunta que veo. Hablando del teatro virtual, que como bien han dicho todos, está para quedarse, nos guste o no, aunque se transforme cuando salgamos de esta pandemia a la nueva realidad, sea cual sea. Hablando del teatro virtual, ¿qué desafíos representa para la formación de los nuevos dramaturgos? Uno sé que apenas está comenzando que apenas está comenzando en el oficio, como, uy, todo lo que estudié hasta ahora, casi a ver hasta qué punto me ayuda o me nutre o qué nuevas cosas, cómo pueden operar desde ese nuevo terreno. La ventaja... Bueno, a ver, profesora Negro, profesor Sotelo. No, que seas César. No, es que precisamente, Sara, la ventaja con estos jóvenes dramaturgos es que ellos ya, todo lo que aprendieron es la base para todo lo que ellos ya saben manejar. La mayoría de ellos, y conozco algunos, ya se manejan en las plataformas y en la virtualidad, como peces en el agua, ¿no? Nacieron con un teléfono incrustado, básicamente, ¿no? Con un iPhone, con uno de esos teléfonos, ¿no? Entonces ya pueden hacer todo. Entonces yo creo que más bien ahí sí que representa un reto el saber adecuar todo eso que aprendieron a este nuevo mundo de los medios digitales, ya una nueva visión de un espectáculo que dice José Ramón y me gustó, para teatral, pero vamos llamando de otra forma de hacer teatro, ¿no? Ellos creo que en ese sentido, para mí, en lo personal, hablando de lo personal, yo como dramaturgo, ya se han de imaginar, ¿no? Desde Aristóteles, yo vengo desde Aristóteles y la poética, imagínense, ¿no? Entonces lo que me cuesta a mí el tratar de entender cómo vamos a hacer este nuevo teatro con un lenguaje para la virtualidad, para ello yo creo que en ese sentido va a ser más fácil. Sí, es un reto, definitivamente. Y el reto más que nada, perdón, nada más, les dejo la idea a ustedes, pero el reto más que nada para mí va a ser la cuestión, era algo que quería mencionar, que mencionabas, Kirsten. Esa horizontalidad no existe en México, ¿eh? No es cierto. O sea, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene acceso a las redes. No, entonces, ese más bien va a ser el reto. El reto de la virtualidad es cómo vas a hacer para que sea democrático, porque ahorita, perdónenme, pero la educación en México, ahora sí que está por los suelos porque no es nada democrática. No es lo mismo la educación a cierto nivel social, socioeconómico, que tiene televisión, que tiene computadoras, que tiene todos los medios, a la gente que no tiene nada de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso, verdad? Esa es la reflexión que sí tendríamos que hacer, ¿no? ¿De qué manera lograremos la democratización del teatro, por la creación de este público teatral, pues con un medio que no es democrático en México, como son las plataformas digitales y el internet? Perdón. Yo creo que los dramaturgos y las dramaturgas ya han estado trabajando en cosas como esta antes de la pandemia, ¿no? Es decir, ya tomaron en cuenta esa otra realidad, ¿no? Que es el internet, ¿no? Y hay muchas obras, ¿no? Especialmente escritas, ¿no? Christine escribió un artículo que ya va a salir, por cierto,
de la obra de Moncada. ¿Sí? ¿Va a salir? Sí, sí va a salir, ya está en imprenta, ¿no? Pero los dramaturgos, los jóvenes, ya empezaron esto antes de la pandemia. Y yo creo que la pandemia les va a dar elementos para producir otras cosas en esta línea, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una nueva dramaturgia. Pero otra vez, la pregunta ¿es una dramaturgia para qué teatro? ¿No? Y esa es la pregunta que yo me haría. Doctora Negro. No, no tengo nada que añadir. No, comenzaron a hablar al mismo tiempo, pues no quería cortarle. No estamos bien. Ok, porque parece que también otro reto será como la necesidad de colaboración entre generaciones, porque esta horizontalidad no es completa para nada, pero sí hay hay ciertos procesos en que sí ciertas jerarquías están no destruidas, pero reducidas. Entonces, eso sí es una transformación, no completa para nada, pero sí veo ciertos cambios y ciertas aperturas de acceso que no existían antes, reconociendo a la vez esta falta de acceso, la falta de igualdad en muchas plataformas en cuanto al acceso a recursos, pero a la vez tenemos estas otras cosas que sí de poco a poco están abriéndose, a ver cómo se puede ir hacia como esta meta última de una horizontalidad real y universal, si existe tal Sí, posibilidad. voy a añadir una cosa Por favor. que mencionó, y creo que lo estamos viendo un poco acá. Tú eres joven, pero los otros tres bueno, Sotelo no tanto, ¿verdad? Pero aquí hay dos profesores eméritos. y mencionó Vicky Hernández, que ella está notando una tremenda brecha generacional y un problema con los antiguos, por decirlo así, los viejitos, que tienen una resistencia muy fuerte al cambio y que ella lo está notando en el mundo teatral que ella ocupa y lo ve como un peligro. Porque ¿quién gana ahí? Generalmente somos los más establecidos y los jóvenes no ven cómo darse entrada a este nuevo mundo dentro de un contexto, digamos, formal, educacional. Y entonces creo que va a tener que haber un entrenamiento en los que no conocen esto, en los que se resisten a esto, especialmente en las escuelas de dramaturgia, las escuelas de teatro, ¿verdad? Y darle más espacio a los jóvenes que manejan esto, que lo abrazan y que ven un futuro en esto, y darles un espacio a que ellos también puedan, bueno, ser maestros, no solo de estudiantes, ¿verdad? No sé, Sí. pero sí, pero ella enfatizó mucho que para de ella está esta brecha generacional, está creando problemas muy graves. Tenemos tiempo para un minuto más. Nos llegó un mensaje de Congreso que tenemos 2 minutos más para terminar la mesa, pero sí quería plantear una última pregunta. No pude llegar a todas las preguntas en Facebook y lo siento mucho, pero en general sus alumnos les quieren mucho y les extrañan mucho a todos. Y la última pregunta que en el tiempo que tenemos para hoy viene de Rocío Favela y dice, ¿creen que la representación digital en donde los espectadores y los exponentes encuentren un espacio de relación, de experiencia y memoria, tiene la potencialidad para producir algo parecido al teatro presencial? Sí, definitivamente. Sí, por supuesto. A ver, Kirsten primero, sí, y luego el profesor Susana. El teatro un teatro interactivo con público muy reducido, desde luego, no puede haber 10,000 personas ahí queriendo intervenir. Hay una dramaturga en Estados Unidos que maneja esto de maravilla, que se llama Caridad Fitch, es cubana-americana. Y de hecho me toca mirar una obra suya que recién suben al internet, que va a ser interactiva. Y me da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero ella maneja esto de una manera de maravilla, un teatro interactivo. Ella se ha dedicado desde el principio a la idea de que el internet provee
oportunidades que hay que explorar. Y creo que un teatro, pero de público reducido, no podemos tener público masivo si es un teatro interactivo. 3:15. ¿Verdad? Ok. Sí, perdón, yo nada más complementando eso. Efectivamente, Sara, tú mencionabas algo sobre dar clases y para mí siempre ha sido una especie de espectáculo. Yo cada vez enseño literatura, ¿no? Y cada vez que hago preguntas o cada vez que analizamos un texto, se abren muchos espacios en que los alumnos expresan sus propias experiencias o expresan sus emociones y muchas veces experiencias vitales, ¿no? Aunque no sea el sentido. Entonces, eso mismo es lo que yo he pensado como un teatro interactivo. Claro, requiere preparación tanto de una dramaturgia como de quien lo esté representando para tener la capacidad de empezar con un guión, con un texto, de pronto, ante una intervención de un espectador, poder hacer una interpretación de lo que le están transmitiendo y poderlo transmitir nuevamente, o sea, esa retroalimentación. Entonces, me gusta mucho esa idea porque creo que sería lo mejor para un teatro digital, para un teatro por plataforma, esa interactividad. Mi respuesta sería muy sencilla. Sí, pero diferente. Ahora sí que estamos en el debate entre los antiguos y los modernos, José Ramón. Vaya respuesta más concisa. Muchas gracias, profesor. Es que yo pienso, por ejemplo, ¿Nos alcanzas? Sí, yo pienso, por ejemplo, cuando empezaron a transmitir, ¿no?, las óperas del Met de Nueva York, ¿no?, en México, en las grandes salas, ¿no? Y fue una manera de difundir la ópera en gente que de otra manera nunca se acercaría a la ópera, ¿no? Eran las grandes pantallas con todo el espectáculo, pero no era estar enfrente. No. ¿No? Entonces, cuando digo sí, pero diferente, no quiero decir que la gente no iba y se emocionaba y participaba en estas representaciones digitales, porque esto es lo que eran, ¿no? Eran transmisiones en tiempo real, ¿no? Del Met, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con Kristen. La nueva generación está experimentando cosas de una manera diferente, diría yo, experienciando cosas de una manera diferente, ¿no? Y uno piensa que se están perdiendo de algo, y probablemente sí, que uno tuvo el privilegio de disfrutar, pero al mismo tiempo están ganando algo que uno, por la edad, por lo que sea, por la falta de capacidad tecnológica, no lo puedes disfrutar con tanta intensidad como los jóvenes. Así que estoy de acuerdo, hay una brecha ahí, ¿no? Pero lo que sí hay que recalcar es una brecha que naturalmente hace que las cosas sean diferentes. Pero que puede ser muy enriquecedora la brecha. Sí, eso sí. Se puede aprender hacia ambos sentidos. Yo que entro, como tú, César, a la docencia digital desde el año pasado, pues he aprendido mucho de mis alumnos. Exactamente. Yo también, muchísimo. Mucho más que yo. Muchísimo. Sobre ese medio. Muchísimas gracias a todos y todas y todos en la mesa. Gracias por sus contribuciones, por sus ponencias, por la conversación tan dinámica entre ustedes y los del público. Otra vez, lamento mucho no poder llegar a todas las preguntas, pero me están llegando mensajes de ya. Entonces, gracias. Déjenme nada más decir que es un placer vernos, aunque sea digitalmente, José Ramón. No es lo mismo que estar en The Union, en UTEP y estar conversando en los pasillos, ¿verdad? No es lo mismo. Pero gracias, es un placer, Sara, es un placer, Kirsten, José Ramón, porque nos veíamos seguido ahí en el Congreso, aunque sea de esta manera, pero qué bueno que lo estamos disfrutando. Así que muchísimas gracias, un gustazo, gracias. Les deseo lo mejor y sobrevivamos. A seguir cuidando. Un anuncio más, perdón, la próxima mesa será a las 3 de la tarde, o sea, en como unos 40 minutos, tiempo montaña. Y la mesa será del border noir al periodismo infrarrealista. Entonces, espero vernos todos ahí a las 3. Gracias de nuevo a la mesa. Nos vemos más tarde. Espero que en persona. Cuídense mucho. Bye.